Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están? A los que están aquí, a los que están desde virtual, espero que muy bien. Antes de empezar con las exposiciones, hago un par de avisos parroquiales importantes, más allá de que hice algunas aclaraciones recién. Bájeme un cachito la voz allá, un poquitito. Y hago un par de aclaraciones más que nada de cara a lo del final. Igual después lo puedo mandar por el campus, no hay problema. ¿Sí? El examen final, a diferencia de, como dijimos recién, que uno puede tomar y evaluar absolutamente todo, aquellos que tengan que rendir final de una u otra parte de la materia, lo que hacen es preparar un tema de la parte, ¿sí?, del examen sería, ¿no? De la parte orgánica en el segundo, de la parte dogmática, derechos y demás, un poco la parte histórica que vimos en esa primera parte. Bien, lo que hacen es elegir un tema, no una definición, un concepto, sino uno de los temas, bien, como podría ser de la segunda parte. Muy bien. ¿Y de la primera parte? ¿Alguno que le haya ido mal en la primera parte y que tenga que darlo? Va, mal, perdón, que no le haya ido tan bien. Tampoco le fue mal. Perfecto. Bien, entonces es derecho constitucional. Entonces, el derecho constitucional, bien, con un desarrollo, todo, y como dije recién, lo reiteramos, pero para que quede grabado, lo que hacen es un análisis completo de todo el tema, bien, más allá de que después terminen pisando o tocando otros temas, no importa, pero lo importante es que puedan desarrollarlo todo y ser bien completos, ¿ok? Preparan un tema de la primera parte, si les quedó, no sé, menos de 7 en la segunda parte, un tema de la segunda parte. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Lo que hay que tener, sí o sí, es una visión general, y les recomiendo tener una visión general de la materia, porque si llega a pasar que lo que estudiaron no quedó tan firme, yo tengo que empezar a preguntar. ¿Se entiende? Esto último, que es muy importante lo que acabo de decir. Si no, les recomiendo, como consejo, que tengan una idea general de la materia, que peguen una leída a todos los temas, porque no deja de ser una instancia de final. Y si esa parte a la cual ustedes le metieron el pleno en términos ruletísticos, bien, si ustedes le tiraron un pleno a ese tema y no salió, o se pusieron nerviosos, yo puedo, ¿sí?, y de alguna manera también es el deber del final, empezar a recorrer otros temas. ¿Ok? ¿Quedó claro eso? Magnífico. ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta respecto a esto del final? Súper. Súper bien. Lo único que voy a tratar de definirles en estos días es si el examen final lo hacemos el mismo día, ¿sí?, en una sede, perdón, el mismo día en distintas sedes, lo cual voy a tener que hacer en diferentes horarios, claro, entonces yo tengo que venir primero acá y después irme para allá, o directamente lo que hacemos es una semana a la otra. Pero dependo mucho de un horario personal que tengo que tratar de, ¿sí? Lo que ya está confirmado es que la primera fecha de final es la semana que viene, ¿sí?, el miércoles próximo, en Cava. Si alguno o alguna de ustedes que son de acá dicen, profesor, yo prefiero ir a Cava, me lo saco de encima, me quiero de vacaciones de invierno, lo que sea, yo no tengo problema. ¿Sí? Lo que no puedo hacer es demorar al de Cava hasta Martínez por una cuestión de que yo todavía, personalmente, no sé si voy a poder hacer ese cambio de fechas. ¿Está bien? Porque yo, sinceramente, la tercera semana de julio hay feria judicial, todo, entonces es una semana que normalmente uno elige, gracias, uno elige para separarse un poco de algunos movimientos o tener que viajar o alguna cosa así. No lo sé todavía, lo voy a confirmar en las próximas horas, les diría. ¿Está bien? ¿Sí? Las notas tenemos que cerrarlas sí o sí hoy. Yo tengo hasta las 0000 para mandarle las notas. El único motivo por el cual yo no pude cerrar las notas antes es porque, lamentablemente, varios de ustedes no presentaron el trabajo práctico como yo les pedí. Que yo les dije que lo hagan con un poco de antelación. Mínimamente, los que rindieron el miércoles pasado, ¿sí?, que lo tengan presentado el miércoles pasado. Cuando yo me conecto había 2 nada más de peso. Sin embargo, yo tuve 4 grupos. Hay gente que lo presentó, que lo subió hoy, el trabajo práctico, a la mañana, al mediodía. Yo no llegué a verlo, siquiera. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Por eso yo les había dicho que lo tengan subido con antelación.
me parecía algo lógico de yo poder saber algo un poco del trabajo práctico de ustedes antes de tener que exponerlo, de recibir la exposición. ¿Bien? ¿Otro? Una consulta. Sí, Michael, dame un segundito que justo tengo una mano levantada. Ah, no pasa nada. Dale. En la app nos va a dar la opción de escribirnos que seamos de Martínez en Java. ¿El examen? Sí. No entendí. Sí, porque no sé si en la app te aparecen las dos fechas o solo una. Ok. Si hubiera dos, digamos. Si hubiera dos. Por ejemplo, en economía general, era una vez final y puso dos fechas, el 24 y el 17. El 17 va a ser en capital, mientras. No, sí, el 17 va a ser en capital. Es que al decir una fecha posterior, antes que la fecha anterior, te complicaste. El 24 va a ser en Martínez. Claro. Entonces, cuando te anotás, te dice la fecha de Martínez. Claro, Bien. Solo la de Martínez. Perfecto, magnífico. Bien, vamos a resolverlo eso. Dale. Forma todo parte de lo mismo. En principio, como les digo, primera fecha de final, próximo miércoles, en Cava. ¿Sí? Repito, si a mí me dan a elegir, los traslado a ustedes a todos para allá. Les mando un micro, bien, con un escolar naranja, y los llevo a todos para Cava, rinden el examen, y después los traigo de vuelta y los llevo al Parque La Costa. Pero no puedo hacerlo, bien, y aparte, también depende un poco de ustedes. Si me dan a elegir a mí, preferiría tomar una vez sola, bien. Nos encontramos en General Paz, viste ahí donde los bichos gigantes se comían a la gente, nos ponemos ahí y rendimos ahí todos. Pero tampoco se puede reunirnos en la farola de Núñez, entonces será I-O o I. Sí, Michael. Michael. Hola. Sí. No, te quería consultar. Yo subí, hay 4 espacios para subir el trabajo práctico. Yo subí la diapositiva en el 1 y el Word en el 2. Eso igual no importa, ¿no? Claro, pero yo les había dicho que lo suban en el 5. Ah. Claro, por eso, porque yo no los veo. Por eso les digo, pónganlo todos en el 5, así nos queda a todos bien en el 5. Ah, entonces lo subo ahora al 5, entonces. Dale, muchas gracias. Y todo en el mismo. En el mismo subí el texto, porque si no tengo que estar recorriendo todos los TPs. Ah, dale, gracias, David. Gracias, Michael. ¿Alguna otra duda respecto a eso? Los que ya tengan ya las notas finales, ya podemos dejar de hablarnos, si quieren. Igual yo les mando un mensaje de despedida después, diciéndoles, no los quiero más. ¿Tenemos una otra materia más adelante? Sí, en otra carrera. En posgrado me tienen, así no me... Es un chiste. Sí, si hacen concursos y quiebras, y si hacen práctica profesional, por ahora también. Está bueno. El tema es que, sí, el tema del concurso de quiebra, al ser híbrida... Oh, Híbrida no. Bueno, manden un mail y digan, tipo, no nos gusta la hibridez, no nos gusta la hibridez. Y entonces como que empezamos una ola así abrasiva. Perfecto, me encantó. Excelente, profesor, me encantó. Muy bien. Bueno, empecemos. ¿Grupos completos? Ahí era cuando levantaban la mano ustedes. ¿Grupo completo? ¿Hay un solo grupo completo? ¿El de ustedes también? No. Está bien. Grupo completo. Pasen. Vamos. Que el tiempo apremie. ¿Tienen algún PowerPoint o algo para pasar? Ah, perfecto. ¿Y no me lo hubiesen mandado? Si no. No, tampoco. ¿El qué? ¿El que presentaron? Ay, pero me hubiesen dicho. Ellos ya vinieron antes, lo subieron, lo abrieron, todo lo descargaron. Está acá. ¿Ven? Si no se hubiesen contado allá solos en la biblioteca. No pasa nada. Ahí lo hacemos. ¿Está subido en el 5? Quiero que vean las anotaciones donde pongo cosas sobre ustedes. Sí, dámelo desde ahora, así ya lo tengo yo, porque si no empiezan, bueno, ahora. ¿A nombre de quién lo subieron, che? Aldana Lazo. ¿Quién? Aldana Lazo. Aldana Micaela. Es un PDF, no es un PowerPoint, está bien. Sí, es el trabajo.
PowerPoint, sino el profe lo mandamos. No, el PowerPoint era para ustedes. El tema es que al ser un... ¿Pero qué van a hacer? O sea, quieren que yo... Como guía la trama, una clase al PowerPoint. No es mucho texto para poner atrás. ¿Cómo? No lo puedo hacer. No, el PowerPoint era para la demostración de ustedes. Quería hacer un PowerPoint, una obra de teatro, lo que sea, lo elegían ustedes. Yo para no poner esto de fondo. No sé, pero si quieren lo pongo de fondo. Yo porque es raro el texto de fondo. Ustedes son los que mandan. Yo soy solo un eslabón. Ahí está. Bueno, ¿escuchamos a este grupo, por favor? Vamos. El tema que nos tocó fue el principio de no confiscatoriedad. El principio se basa en el límite constitucional. Pues hace un patito, si quieres. El principio de no confiscatoriedad es el límite constitucional que le pone al poder. No pasa nada. Ya, igual ya están reprobados porque escribieron mal mi apellido. Tiene bizcocho. Vale. Bueno, es el límite constitucional que tiene al poder del Estado para cobrar impuestos. Su principal objetivo es proteger las propiedades privadas, porque, por ejemplo, un impuesto no puede cobrarte, no puede ser tan alto a cobrarte más de lo que en exceso. Sí, no puede cobrar en exceso, o sea, no puede apropiarse de tus ganancias. Básicamente no figura en la Constitución Nacional, pero la Corte Suprema determinó que se basa en dos artículos principales, que es el artículo 17, que es el derecho a la propiedad, y el artículo 28, que es el principio de legalidad. De razonabilidad, ¿no? No, igual lo tenés atrás tuyo, por eso te lo digo. Sí. Después se vincula con otros principios que tiene que ser legal, Nosotros elegimos el caso de la empresa Candy S.A. contra AFIP, y bueno, esta empresa se dedicaba a la fabricación de golosinas y dulces, y el conflicto empezó en el año 2002, cuando la empresa tenía que pagar impuesto a las ganancias, y debido a la inflación que había en ese momento, el impuesto estaba calculado en ganancias ficticias y no reales. Entonces, el problema era que la ley impedía calcular el ajuste por ganancias positivas. Y después, bueno, esta ley significaba que el resto de las empresas tampoco podían calcular, y el impuesto era injusto y excesivo. Por eso en el año 2003 iniciaron la acción judicial contra la FIP. Ok. O sea, básicamente lo que exponían era que se le estaba cobrando un impuesto a la ganancia mucho más alto debido a que no tenían en cuenta la inflación. Lo que hacían era que se hacía una renta ficticia al calcular sobre los valores sin el tema de la inflación. Por ejemplo, no sé si es un ejemplo, para que lo entiendan más, lo que decían es que si, por ejemplo, vos compras un celular a 10 pesos y lo vas a vender de acá a 5 años, lo que pasaba es que vos quizás lo vendías a 50 pesos, que era más o menos lo que le calculabas de tiempo por inflación por año, y ese impuesto, esa diferencia de 40 era lo que se tenía que cobrar en el impuesto, y no tenían en cuenta que en verdad eso era el producto de la inflación, claro. Por eso, bueno. Pasa que estaba prohibido indexar, que eso fue básicamente esto.
Así que al momento de la ¿Qué es la indexación? La indexación es básicamente lo que permitía que tengan la inflación en cuenta. ¿Y O sea, cómo, por qué está, o sea, el por qué está prohibida, si quieres no importa, pero digo, ¿cómo funcionaba la indexación o cómo funciona la indexación? Yo por lo que entendí, o sea, estaba por la ley de convertibilidad, que era en el 91, que había sido en el caso de Menem, cuando fue el 1-1, que de ahí se había como prohibido porque se suponía que no había inflación. Ya se había prohibido la ley de ajuste por impositivo. Claro. Que era lo que reclamaba un poco Candy, que por eso tenía esa contradictoria con la FIP, ¿no? Que le estaban cobrando un impuesto mayor al que ellos realmente estaban generando habitualmente, ¿no? Un ejemplo, le estaban cobrando un impuesto un 62% total de las ganancias que ellos tenían, pero esas ganancias que Candy tenía no eran como reales, no estaban justificadas reales, sino que eran unas ganancias ficticias. A lo que iba Candy con la FIP era, o la FIP o junto con la Corte, es presentar y decir, mira, me están cobrando un impuesto en el cual no es el real, sino que quiero que me cobren el impuesto que sí tiene que ser. O sea, no fue y dijo, che, mira, no te voy a pagar nada. No, fue y dijo, sí, te lo voy a pagar, pero quiero pagar el real. No quiero pagar algo que ya viene con una inflación que no me corresponde a mí. Entonces, por eso mismo, como en ese momento estaba como bloqueada por la ley de del ajuste impositivo, entonces fueron a la Corte con pruebas que Sí, eran libros contables, más que nada, en el cual mostraban que tenían pérdida en el patrimonio. Bueno, fueron con una acción de amparo en la cual presentaron todas sus pruebas, entre ellas la principal, la cual les ayudó para poder ganar el fallo a favor, es la pericia contable, la cual estuvieron viendo lo que son los libros, ¿no?, de la empresa, los gastos, los impuestos, las ganancias internas, bueno, los gastos, entre ellos lo que es la pericia del contador, le dio a favor, che, mirá, ¿sabes que tienen razón? Están pagando más de lo que ellos generan realmente. Ok. ¿Y cuál fue la decisión de la Corte entonces? La decisión de la Corte estuvo a favor de lo que es el fallo. En principio tomaron bastante puntualmente lo que son las pericias y las pruebas que tuvieron. Claro, esto fue recién en 2009, o sea, la demanda fue en 2003 y recién se resolvió en 2009. Y a partir de ahí, lo que se hizo fue que sentó un precedente y a partir de lo que fue Candy, el caso de Candy, se hizo una jurisprudencia en el cual sacaron la prohibición de indexar, o sea, se vieron obligados a levantarla, tanto como la ley de comercio. Por eso, más que nada. Y empezaron a tener en cuenta todo lo que eran estos libros y pudieron empezar a reclamar. Siempre y cuando, igual acá en Argentina, sí o sí no podías asumirlo, sino que tenías que tener pruebas contundentes en el cual podrías demostrar que tenías pérdida en el patrimonio. Eso mismo, la Corte Suprema no puede dictar, es decir, estoy a favor por X razón, sino que estoy a favor porque hay pruebas concretas que se han declarado y se han peritado. Claro. Bien. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna consulta? ¿Algo? ¿Alguien no entendió qué significa la indexación? La indexación es el ajuste que se realiza, ¿no? Sí, pero la indexación es otra. Ahora les aclaro, pero ¿hay alguien que no lo haya entendido? No. Bien. La indexación tiene que ver con el laburo previo, la predestinación de cuánto vos vas a tener de inflación. ¿Qué pasa? No solamente estaba prohibida por un mecanismo político de decir acá en Argentina no hay inflación, sino que en realidad también tiene que ver con una cuestión relativamente razonable, que es, yo vengo a vos y te digo, este control remoto yo te lo voy a alquilar, por ejemplo, en un contrato de comodato, te lo voy a dar por, no sé, por 10 lucas por mes. Entonces decís, perfecto, yo ya sé que en 12 meses, ¿cuánto voy a pagar? Muy bien. Pero está la posibilidad que esto se indexe por inflación. Entonces, vos decís, pero pará, o sea, a mí hoy me sale 10, mañana me sale 15, y vos o el mes que viene me sale 15. Entonces vos tu cálculo, previamente ya de alguna manera analizado, ya cambia por de alguna manera. ¿Y qué pasa? La inflación en Argentina
además de haber sido durante mucho tiempo, no digo que hoy no, pero digo, además de ser hace mucho tiempo manipulada política y partidariamente, lo que pasa también es que la inflación no se aplica de manera regular. ¿Sí? Esto es como tomar un ansiolítico y un miorrelajante. No es que hay una parte del cuerpo que te quita las ansias y el otro se te va a relajar. A veces te pega medio desigual. ¿Sí? Es como cuando Homero toma las pastillas para quedarse dormido y otras para mantenerse despierto. No es que se anulan como los signos y se cancelan, por decirlo de alguna manera, y es menos por menos, más por más. No. ¿Qué pasa? A mí, en lo que yo le pago a un empleado, no tengo empleado, le tengo que pagar, por las dudas le digo, pero a lo que yo le tengo que pagar, capaz que se aumenta en un X% de ese porcentaje de aumento. Pero tal vez, no sé, los impuestos se aumentan exactamente por inflación y mis gastos o mis ingresos no aumentan por inflación. La famosa frase de los impuestos o los gastos suben, o la inflación, mejor, sube por ascensor, mientras que los ingresos son por escalera. ¿Sí? Porque claramente la inflación en algunos márgenes se aplica de manera más rápida. Bien, como nos pasa, no sé, con el combustible. ¿Sí? O sea, hay un poquito de inflación, pumba, ya lo te enterás por el combustible. Y de hecho, es toda una gran bola, una cadena, una bola de nieve, ¿no? Que va aumentando y va agregando. ¿También todo lo que te estás comiendo, papito? ¿Tenés todo ahí en la mesa? ¿Estás en la mesa dulce vos? ¿Te sentaste en la mesa dulce? Entonces, todo como que se va empezando a aumentar. Entonces, el aumento del aumento. Entonces, cuando vos llegas al momento de tener que pagar el gas, ¿sí? Ya llegaste con el gasto del peaje, porque aumentó el peaje, el gasto del combustible, porque en el camino aumentó el combustible, los gastos de las paritarias, el aumento de esto, el aumento de lo otro. Cuando fuiste a pagar la factura de gas, por decirlo de alguna manera, pagaste un montón más. Entonces, la indexación tiene que ver con esto. Tiene que ver con hasta qué punto yo puedo saber, antes de contratar, cuánto es lo que yo voy a gastar. Tiene que ver hasta con un derecho de información. Es una previsión de inflación. Exactamente, sí, es una previsión de inflación, pero también lo que hace es, por un lado, tratar de resguardar el valor de las cosas, que yo eso lo entiendo. No estoy diciendo que las cosas se tienen que congelar, no estoy a favor del congelamiento de precios, para nada. Pero lo que tiene la indexación es que también hay un alia, sí, el alia es esa parte no conocida, ¿no? Hay un alia, un componente aleatorio que hace que el contrato, el acuerdo, lo que sea, ¿sí? Esté supeditado a un montón de factores, ¿bien? Y eso hace también que uno desconozca. Entonces, yo agarré y digo, bueno, no, y acá esto lo aumentamos, pasa mucho con las cuotas alimentarias. Bueno, y esto lo aumentamos con un porcentaje que está atado al IPC, o sea, al índice de precios del consumidor. ¿Y el IPC quién lo pone? El IPC lo pone fulano de tal, o sea, no deja de ser una política pública, ¿sí? O hay gente que en una época, cuando todo se había ido al diablo y la inflación estaba totalmente exacerbada, la gente te decía, perfecto, yo lo quiero atar al aumento del colegio de mi hijo. O sea, el índice St. George, que era el colegio. Y vos decís, ¿qué? Si el colegio un día dice, che, nos olvidamos, pumba. No sé, a mí la actividad de patín de mi hija en Racing, un día el nuevo presidente de Racing, Diego Milito, gracias Diego Milito por tanto, lo primero que hizo fue aumentar el 100% de la actividad. O sea, se pagaba 10, se pagaba 20. Entonces, si yo tuviera tuviera que pagar cuota alimentaria con el aumento de Racing, estoy sonado. Me aumenta la cuota alimentaria un 100% porque a un fulano se le cantó. Entonces, también por eso la indexación estaba prohibida. Y hoy, después pasó a estar prohibida, pero, no sé, o hay gente que directamente fijaba la cuota alimentaria en dólares. Que era una indexación total y absolutamente encubierta. ¿No? Pero bueno, nada. Perdón, quería hacer ese detalle. Bueno, muy bien. ¿Alguna duda sobre el caso Candy? Que el año pasado, no digo que no vaya a pasar esta vez, el año pasado el 90% de los grupos eligieron el fallo Candy. O sea, lo escuchamos, sí, era para tatuárselo en la espalda directamente ya Candy. Así que gracias, que son los primeros y probablemente, espero que no lo volvamos a escuchar en el día de hoy. Gracias, chicos. Felicitaciones. Gracias. Bien. No. Bueno, hubo aplausos, caída de cosas, de todo. Muy bien. ¿Quién viene? ¿Falta uno todavía? Listo, los espera. Pero no me lo dejen acá, porque si no quedo como unos pares. Agarrate 1, 2, 3, 5, 20, 6. Vos con este. No. Pero la gente tiene que darse la
¿Por qué no? No es alcanzado por la cámara de esa silla, así que pueden agarrar que no van a quedar monitoreados. Bueno, tenemos que avanzar porque si no después me dicen que en Martínez hablamos mucho. Bien, este grupo ya está, ¿no? Bueno, se ha hecho todo lo posible. Hicieron todo el acting antes, se lo perdieron. Hicieron malabares. Bien. ¿Por qué ella tiene el cartel adelante y vos lo tenés en la espalda? Ah, pero ese sería el juez entonces, el que le da la espalda a la gente. Bien. Presten atención a esto, por favor, que seguramente es mejor que lo que ustedes planearon para hoy. Sí, ya lo sé. Gracias. No, está muy bien. Y 25 bombas de humo. Dale. Bueno, a partir del principio de legalidad que nos tocó, vamos a hacer una breve representación astral del caso que elegimos, que se llama Videoclub Dreams, y después vamos a dar paso a desarrollar la presentación. Yo voy a dejar de compartirla para que la gente que está del otro lado pueda ver la actuación y no un PPT desabrido. Dale. ¿Cómo? Bueno, dale. Contexto del caso. Dale. Yo sí. Buenos días. A partir de mañana van a tener que pagar un nuevo decreto todos los videoclubs. ¿Cómo que un nuevo decreto? ¿Qué es esto? Lo decretó el Poder Ejecutivo Nacional a partir de un nuevo DNU. ¿Esto es legal? No necesariamente, los clubes solo pueden ser creados por una ley del Congreso. Bien, vamos. Si se estudian esto, ya está. Si este fue creado por una resolución administrativa, podría vulnerar el principio de legalidad tributaria. Vamos a presentar un amparo ante el juez para que esto se solucione rápido. Luego de analizar el caso, debo recordarles que ningún DNU puede crear un tributo. Tienen que ser creados en el Congreso a través de una ley. Por siguiente, declaro la inconstitucionalidad de ambos decretos. Bueno, ya terminamos. El caso que acabamos de representar sucedió de verdad, le sucedió a la empresa de Videoclub Dreams. La ley 17.741 establecía un gravamen que originalmente se aplicaba a los espectáculos cinematográficos. Pero, sin embargo, posteriormente el Poder Ejecutivo decidió extender este gravamen para que también alcanzara a la venta y alquiler de videocassette en los videoclubs. La empresa Videoclub Dreams tomó consciente esta situación cuando el Instituto Nacional de Cinematografía, hoy nombrado INCA, hoy nombrado INCA, el cual era el organismo encargado de recaudar este tributo, le informó a la empresa que debía empezar a pagar este gravamen como consecuencia de la extensión que decidió el Poder Ejecutivo. La empresa consideró que esta decisión se me fue la palabra, no cumplía con los principios de legalidad tributaria. Entonces decidió presentar una acción de amparo ante la justicia para que se analizara si el Poder Ejecutivo tenía las facultades de poder extender un tributo de una ley que principalmente se prevenía que fuese para los espectáculos cinematográficos. Y así se llevó a cabo un proceso judicial en el cual
llegó hasta la Corte Suprema de la Justicia de la Nación y de ahí se consideró como el caso más relevante e importante de la materia de legalidad tributaria. Ahora mi compañera mía va a explicar la inconstitucionalidad de la norma de este caso. La norma se considera inconstitucional porque vulnera el Se te cayó el título de abogado. porque vulnera el principio de reserva de ley y el Poder Ejecutivo crea un nuevo hecho imponible por resolución. La ley original del Congreso solo cobraba impuesto a la asistencia de cines y el Instituto Nacional de Cinematografía estiró la interpretación para incluir el alquiler de videos y la TV por cable. No, en la web. ¿Llegó? Sí. Bueno, Sí, se quedan en No, la- donde estaban la... Bueno. Ahí. Bueno, la empresa pidió un amparo para poder resolver esto más rápido. Un amparo básicamente un juicio mucho más rápido que uno normal que suele tardar fácil 3 años. Fue muy rápido. Al hacer esto, pasó primero por la Cámara, pasó primero por el juicio por el primer juez de primera instancia, después pasó por la Cámara de Apelaciones hasta llegar a lo que sería la Corte Suprema de Justicia. Ahora sí. Bueno, yo voy a hablar ahora sobre los argumentos a favor de por qué el Poder Ejecutivo consideraba óptimo este tributo. Y como bien contó Valen, había una ley previa, que era la de 1731, que básicamente lo que decía esta ley era que si vos ibas al cine a ver una película y pagabas por tu entrada, se le iba a sumar un 10% sobre el valor de esa entrada. Y como esto pasó en el 95, y como eran momentos de cambios tecnológicos, se había popularizado mucho esta idea de ir a un videoclub para alquilar películas y verlas desde tu casa, el Poder Ejecutivo en ese momento, si bien entendía que la ley hablaba solamente de cines, igualmente entendía que el objetivo final era seguir grabando a personas para que vean películas sin importar en dónde lo produjeran, ya sea en el cine o en tu casa, porque la idea era financiar justamente el cine nacional. Y bueno, justamente también se agarraron de eso como para decir que el cine nacional se tenía que seguir fomentando y financiando. Y como la gente empezó más a hacer esta actividad de alquilar películas, ir al cine, la mejor manera que ellos consideraron para obtener ese dinero era justamente cobrando impuestos. Bueno, yo voy a decir en contra, principalmente los argumentos en contra son que, en primer lugar, como dije al principio, existe una ley de un gravamen que principalmente era para los espectáculos cinematográficos, pero el Poder Ejecutivo decidió que se extendiera a la venta de alquiler de videocassette. Lo que no se podía era que, sin una ley que autorizara esa ampliación. En segundo lugar, estaba cobrar un impuesto sin ley que constituye a una ilegalidad, porque la Constitución dicta que un impuesto debe ser modificado o creado por una ley sancionada por el Poder Legislativo. Es por esa razón que tampoco tenía la facultad de ampliar una ley, un tributo, sin una ley que lo autorizara. Y por último, se vulnera también el derecho de propiedad de los contribuyentes, ya que al exigirles a los videoclubs que pagaran un impuesto sin una ley que los respaldara de esa obligación, se veía afectado el patrimonio de estas personas. Bueno, como conclusión, se puede decir que este caso fue un antes y un después para el principio de la legalidad tributaria, y que, bueno, se sabe que las leyes, los tributos, forman parte del Poder Legislativo y que se tiene que haber una ley previa y que la división de poderes y la propiedad privada no pueden abusarse por razones de conveniencia económica del gobierno. No, y así terminamos la... Bien, bueno, primero... Me llamaba la atención el detalle. ¿Edad? Perdón, ¿qué pregunta? 29. ¿29? No.
31. Sí. Sí, no parece. No parece. No, tampoco no parece, porque si no parece como el 31 es Mirta. No, estaba pensando que esto es del año 91, o sea, ustedes no vieron un videocassette. El fallo del 91, el fallo del 95, las resoluciones son del 91. Pero digo, esto ustedes no vieron un videocassette funcionando. No, vos sí, no, ya. O sea, No, ya vine. pero me lo mostró y ahí nunca lo vi funcionar. Ok, bien. ¿Alguna duda, alguna consulta, algo que haya quedado acá en Diome? Está bueno, entre otras cosas, ¿no? Digo, pero lo bueno del fallo es que... ¿Esto era lo último? Bueno, esto era lo que habían hablado. Esto deja traslucir dónde está el Inca, ¿no? Digo, hasta ahora tal vez uno diría, bueno, pero acá están hablando del Poder Ejecutivo, no están hablando de... El Inca, ¿sí? O sea, está bajo cierta administración, bien dentro de lo que son las... Lo vimos lo del Inca porque cuando asumió este gobierno, lo primero que dijo fue que iba a... ¿Cuáles eran a los cuales se les iba a financiar? O quiénes eran las primeras partidas presupuestarias que se iban a caer, y una fue la del Inca, ¿no? Que se indicó. Pero digo, ¿cómo? Se podría decir, acá lo del videoclub entró bien por algo que tenía que ver por el medio del Inca, y no tal vez un impuesto bien propiamente dicho que, no sé, que nos afecta a todos, sino algo más de nicho, algo que tal vez nosotros no nos hubiésemos dado cuenta, salvo el día que vas al videoclub, o ibas al videoclub y te encontrabas al dueño llorando y le decías, che, ¿qué pasó? Y te dice, no, bueno, pues me clavaron un impuesto. Entonces, recién ahí uno estaba al tanto, por si algo. Pero bueno, nada. Estaba tratando de fijarme qué había pasado con Videoclub Dreams. Dicho sea de paso, ¿cuándo fue que murió el Videoclub Dreams? No, yo intenté buscar imágenes de la empresa, pero yo solo encontré como de referencia a eso y todo. Sí, ese es como el videoclub, tranquilamente el videoclub de mi barrio podría ser. Que vos entrabas y tenías, y al fondo estaban las películas para adultos. Pero este es relativamente nuevo porque está la película de Franchella. No, bueno, yo lo busqué como. Está muy bien. Si no devolvías la película rebobinada, te clavaban una multa. ¿Sí? ¿Si sabías o si...? No, sí, mi papá lleva bastante película. No para adultos. Estaba permitido también, no pasa nada. Pero bueno, nada, eso. Entonces, si no la devolvías totalmente rebobinada, tenías que pagar una multa. Te miraban el cassette atrás luz y si no estaba todo rebobinado... Ah, encima se pasaba. Mira, hay que recordar siempre el caso Blockbuster, ¿no? Empresa a la cual le ofrecieron subir todas sus películas a una base de datos o una base para que la gente pueda alquilarlo de manera virtual, y Blockbuster dijo, no, eso nunca va a pasar. Bien, entonces se desarrolló Netflix y Blockbuster, bueno, es lo que es, que vende pochoclos y no sé, no sé en qué parte venden los pochoclos. Bueno, muy bien, muchas gracias, chicos. Gracias por la representación. El todo se lo llevó a la representación. El decreto le podrían haber hecho un par de líneas, ¿no? Como para que parezca un decreto. Eso es parece la lista de las compras que después decís, no, mejor no la hago. Y quedó. Ok, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Perfecto. Grupo siguiente. ¿Allá? Vamos.
Ahí está. Ahora sí, discúlpame Camila, estábamos con un tema técnico, pero ya está resuelta. Las escuchamos. Bueno, nosotros nos tocó el principio de irretroactividad tributaria, que significa que las leyes impositivas se aplican solo en el futuro y no en el pasado. Es decir, que cuando se dicta una nueva ley o decreto no se puede aplicar al pasado cuando realizamos una acción y cobrarnos el impuesto por cuando esa norma ni siquiera existió. En este caso, el actual demandante es la empresa Vicentín S.A.I.C., que significa Sociedad Anónima Industrial y Cultural, que era una empresa agroindustrial argentina que se dedicaba a la comercialización de granos y semillas de girasol para la producción de aceites, harinas y otros alimentos. Es una empresa cerealera que se encarga de exportar a todo el mundo. Si paso a la siguiente, ¿te ayuda? Sí. Marquito. ¿En qué te quedaste? Al conflicto, como decía. Bueno, el conflicto había iniciado principalmente porque se exigía una irretroactividad. Esto había comenzado en el 2002 y 2003. Sí. Aparte que Vicentín es una empresa que es un caso muy polémico, porque más allá es un caso conocido por toda la República Argentina, y más allá de eso, de estar acá en la República Argentina, está en diferentes países del Mercosur, como Paraguay, Argentina, Brasil, y es una empresa que fue creciendo a través de los años y tiene una totalidad de más de 90 años en el mercado. De antigüedad, exactamente. Sí. En unos años más adelante, más allá del conflicto de 2003-2004, la empresa fue, digamos, básicamente el conflicto empieza en el 2019. Claro. No, el conflicto empieza en el 2024. 24, pero ahí se crea la ley. Pónganse de acuerdo. Empezó en el Claro. 2019, hay 20 años de diferencia. No, fue en 2004 que se creó la ley de 916, que fue en que exigía, que aplicaba la FIP, la nueva norma, y el tema de ellos era que quería hacer un retroactivo de 2002 y 2003. Y bueno, eso ya tenían anticipadamente. Las grandes empresas tienen contratos en el cual cierran, como que tienen cierto valor y ya lo cierran anticipadamente. Entonces, eso ya estaba pagado. Entonces, lo que exigía la AFIP era esos 2 años para un retroactivo millonario que era más o menos de 58 millones de dólares. yo nombré el 2019 por la... No, empecé sacando más deudas. ¿Quién ahí. Quiero ver. ¿Ya está? Dale. ¿Puedo pasar la página? Dale. Bueno, yo ahora voy a hablar de la contextualización técnica de la norma. Dale. La controversia se da porque se quiso aplicar este decreto a operaciones. La controversia se da porque este decreto rompió con el orden jerárquico de las normas establecidas en el artículo 31 de la Constitución Nacional. En nuestro sistema jurídico, los decretos que dicta el Poder Ejecutivo tiene que respetar las leyes dictadas por el Congreso y no puede modificarlas ni contradecirlas. Sin embargo, mediante este decreto se modificó el artículo 3 de la ley 21.453, que eliminando la garantía que permitía
el congelamiento de esa alícuota impositiva al momento de realizar la operación, digamos. Esta ley, la que yo digo, la 21.453, trata sobre el comercio exterior de los productos agrícolas. Esto significó que el Poder Ejecutivo invadió facultades que le eran exclusivamente del Poder Legislativo, digamos. Además, la Constitución Nacional prohíbe que el Poder Ejecutivo legisle en materia tributaria, ya que rige el principio de legalidad, el cual nos dice que una ley no se puede modificar ni crear sin una ley de Congreso, digamos. Y en cuanto a la inconstitucionalidad, el problema fue que el organismo recaudador, AFIP en ese entonces, lo que nosotros ahora conocemos como ARCA, quiso cobrar diferencias por operaciones que ya habían sido finalizadas, ejercicios fiscales que ya habían finalizado, digamos. Y eso nos da la irretroactividad de la norma tributaria, digamos. Ya que no es válido exigir un impuesto mayor a una situación, digamos, a una operación que ya ha sido consumada. La empresa Vicentín ya había abonado todos los pagos correspondientes, digamos, y todo, al momento de presentar, ellos presentan un formulario cada vez que hacen un contrato de venta al exterior, firman un contrato de declaración jurada de venta al exterior. Al presentar eso, ellos ya congelan el precio de la alícuota y abonan ese valor, y el grano puede subir de mucho tiempo después, digamos, 2 o 3 meses después. Bueno, por eso también afecta la seguridad jurídica y los derechos adquiridos, ya que la empresa había abonado todo y adquirido esos derechos de tener ya esa obligación tributaria concluida, digamos. Por eso, aplicar este decreto de manera posterior, porque el decreto se hizo en el 2004 y ellos querían aplicar pagos, esas diferencias, a operaciones del 2002 y el 2003. Bueno, ahí constituye una violación al ejercicio del principio de legalidad tributaria, al principio de irretroactividad, y también viola el derecho de la propiedad protegido por el artículo 17 de la Constitución Nacional. Bueno, como también decía mi compañera de los principios de legalidad tributaria, nosotros vamos a decir las contrariedades de este caso, que son las contras y los pros. Como dice la pirámide, el Poder Ejecutivo no puede pasar por sobre el Congreso. Entonces, esta ley fue basada más que nada, la postura de la FIP fue el decreto solo reglamentaba la ley. O sea, lo que ellos decían es que solamente buscaba la fiscalización y que lo único que ellos querían evitar era la evasión impositiva. Esa era la postura de la FIP. Pero como bien la empresa decía... Bueno, claro, que la estrategia de la empresa fue demostrar que el Estado no puede corregir o cambiar una norma, no una ley, después de que las acciones se hayan ocurrido, digamos, ¿no? También la empresa sostuvo que las exportaciones de 2002 y 2003 ya estaban realizadas y que los impuestos estaban pagados, o sea, los impuestos correspondientes estaban pagados mediante la ley vigente de ese momento. Por eso dice que
que está... Que violaba los principios. Claro, como que los principios de la Constitución. Legalidad y retroactividad. Porque ellos habían puesto como un reglamento en el cual no podían pasar por de la pirámide por la Corte Suprema. Entonces ese fue fallo en el cual se resolvió en el 2006 recién. A favor, obviamente, de la empresa. En la conclusión. Bueno, yo voy a hablar más que nada de la conclusión del caso. O sea, si bien, como decíamos, Vicentín es un caso muy conocido, no solamente por esto que pasó en el 2004, sino que después viene toda una historia más adelante, que es un poco más compleja que esto. Pero llegamos a la conclusión que todas las empresas, ya sean privadas o públicas, tienen que seguir lo que es las leyes, lo que dice el derecho, lo que dice la ley y la Constitución Nacional. No se puede como pasar por encima de lo que es la Constitución. Por eso mismo, más allá de este caso puntual que vimos, que es la AFIP en este momento, más adelante también la empresa tuvo sus conflictos, por eso nombré el año 2019, en el gobierno de Macri, después en el gobierno de Alberto, que se trató de sacar un DNU justamente por esta empresa, y quedó en la nada porque el gobierno se lo quiso apropiar, después no pudieron, o justamente esto de sobrepasar la Constitución. El pueblo argentino un poco se levantó también en contra de esto, dejaron un montón de bancos en deuda, acreedores, proveedores, un montón de gente. Más que nada, el caso fue muy conocido también porque es de Santa Fe, es de origen Santa Fe, lo que es Vicentín es de origen Santa Fe, y la verdad es que la ciudad de Santa Fe quedó realmente mal, digamos, en lo que es la agrícola de ellos, porque la ciudad de Santa Fe, la provincia de Santa Fe, vivía exclusivamente de Vicentín, porque todas las familias que estaban en Santa Fe trabajaban en Vicentín. Si bien 90 años trabajaba el abuelo, el padre, el hijo, todos trabajaban ahí. Entonces ese fue un caso muy polémico, más allá de que nosotros tocamos este en puntual, pero después hay un montón de cosas más que ver hasta el día de hoy. Recién ahora se están como pagando a los acreedores de Vicentín muy de a poco, la verdad que hundió a mucha gente. Y bueno, es un caso que si se toca es complicado, porque hay muchas cosas que están mal, los préstamos que se dio, bueno, este caso también, así que bueno, llegamos a la conclusión que como empresa, o administrando una empresa, o administrando un sector público, tiene que ser ordenado, con los balances que corresponda, con todo lo que corresponda, porque después pasan estas cosas y otras cosas más que pasaron dentro de la empresa, que es muy interesante verlo porque tiene de todo, es muy interesante porque la verdad que yo estuve también, más allá de esto, como que mirando videos en YouTube, viste, tocando un poco cómo empezó la historia de Vicentín, cómo llegó a Paraguay, cómo llegó a Brasil, cómo llegó a Uruguay, cómo llegaron a los países de afuera, alrededor del Mercosur. Y la verdad que es muy interesante porque, o sea, desde el principio hasta el día de hoy, tiene un montón de cosas para aprender y un montón de cosas que ver. Así que a mí este caso me gustó, pero en sí la historia que tiene Vicentín de los 90 años está buena. Muy bien. Me gustó. ¿Alguna duda, alguna consulta? Ahora aplaudimos, espera. ¿Alguna consulta, alguna duda, algo que le quieran hacer a los chicos? Bueno, muchas gracias. Ahora. Sí, igual la puedes cerrar en el celular, te aviso. También. Ahí me encargo de todo. No se lo imprimimos. ¿Lo querés ver virtual o papel? No tengo un machete. No entiendo. El TP, pero me lo presentaron en el... No. Dejen de matar árboles. Este era, ¿no? Sí. Muy bien. Pero como que ir con gaucho, ¿viste? Porque había un vegano que se quejaban de que mataban las vacas.
Y 8 le dijo, bueno, pero si no matamos el agua, ¿Esto es un chiste? se toma toda el agua. Ahí está. Y sí, toma toda el agua. Menos agua potable. Para cerrar. Rompe el hielo. Por cosas así, el shampoo viene con el. Dale. Todo suyo. Bueno, voy a arrancar yo. Nosotros nos tocó el tema de retroactividad tributaria y el caso que traemos es el de Bernasconi Sociedad Anónima contra la Municipalidad de Buenos Aires. En este caso es una agroganadera, sí, se dedica a eso hace como 70 años más o menos. Y acá voy a hacer como una breve introducción por qué es contra la Municipalidad de Buenos Aires y hoy es CABA, Ciudad Autónoma. Porque justamente en el momento donde se hace este reclamo de la Municipalidad de Bernasconi, nuestra ciudad era municipalidad y la gobernaba un intendente. Luego de la reforma de la Constitución en 1994 pasa a Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, por eso que queda el caso contra municipalidad y no contra la Ciudad de Buenos Aires. Luego, sí, el fallo se otorga por la Corte Suprema de la Justicia de la Nación en 1998, que ya ahí sí era contra el gobierno, contra la Ciudad de Autónoma. Bien. Bueno, acá, en este caso, lo que ocurre es que esta empresa tenía un inmueble, ¿sí?, en la ciudad, y resulta que por un error de la municipalidad en la evaluación del inmueble, deciden en un momento dado a revaluar el inmueble, con lo cual el tributo de la ABL, que ya habían pagado en tiempo y forma, resulta que al revaluar sube la tasa. Y le reclaman a Bernasconi, a la empresa, este retroactivo, ¿no? Este retroactivo. Entonces, ahí la empresa se pone y dice, no, ¿cómo van a poner el retroactivo si nosotros ya habíamos abonado la tasa de ABL en tiempo y forma? Sí, reconocemos que si considera la municipalidad una revaluación, sea futuro, pero no retroactivo. Ellos lo que hacen es presentar en primera instancia, ese fallo sale a favor de la municipalidad y esta gente persiste, apela a la Corte Suprema y ahí es donde sí otorgan el fallo a favor de ellos. No abonar toda la parte retroactiva porque no correspondía, ¿sí? Y más que todo porque, bueno, por esta recategorización, ¿no?, que realizan la municipalidad, sí a futuro, pero no de acuerdo al pasado, ¿sí? Así que, bueno, acá Martina va a seguir con el significado de la irretroactividad. La que sí. No, espera porque tengo todos, me quedaron todos en los Power Punch. ¿Ahí sí estamos? Sí. Yes. Tuya. Bueno, voy a explicar qué es el principio de retroactividad tributaria. Como regla general, las leyes no pueden aplicarse a hechos imponibles ocurridos con anterioridad a su entrada en vigencia. Es decir, las nuevas leyes fiscales no pueden aplicarse a situaciones anteriores. Este principio es importante, ya que de manera constitucional brinda seguridad jurídica, derecho de propiedad y previsibilidad. La seguridad jurídica garantiza que los tributos, que no nos cobren un adicional sobre un pago ya efectuado correctamente, generando seguridad y certeza. Del caso contrario, sería mucha incertidumbre. Por ejemplo, cuando compramos un auto, pagamos los impuestos correspondientes y al año siguiente ese impuesto aumenta, no nos pueden cobrar ese adicional, porque ya está pagado. Derecho de propiedad se encuentra en el artículo 17 de la Constitución Nacional. Establece que el dinero y los bienes que forman parte del patrimonio de la persona pueden ser afectados por nuevas leyes. Es decir, al pagar un impuesto, el restante pasa a ser un derecho adquirido, formando parte del patrimonio de la persona. Previsibilidad, esto hace que la gente tenga confianza en la ley, permitiéndoles planificar inversiones y costos, sabiendo cuáles son las reglas y las condiciones de la ley vigente en ese momento, para tomar decisiones en base a la información que tienen
para su patrimonio. Esto evita que el Estado exija de obligaciones impositivas. Sobre periodos ya cerrados o consolidados bajo una legislación anterior. En resumen, cuando una persona paga un impuesto, ese impuesto, el pago, tiene efecto definitivo, que hace que el Estado no pueda exigirle en un futuro una adicional por esa obligación cumplida completamente. Sí. Gracias. Bueno, a mí me tocó esta parte, que es la... Sí, ya empezamos. No. A mí me tocó casarme, digo. A mí me tocó ser profesor, mira. Dale. ¿Por qué la actuación municipal es inconstitucional? Bueno, básicamente, pues le querían cobrar un impuesto que ya había pagado, cual ya no podría hacer que pagarle. Y bueno, básicamente cuando fueron para la corte le dijeron que no por estos 4 puntos que están acá. El primero era por el efecto liberatorio de pago, que es cuando ya lo paga, básicamente ya queda esa deuda saldada y no tendría por qué exigirle más. Y después de eso también aparte quedó el artículo 17, quedó garantizado de la propiedad que tenía. Y la segunda, que por la retroactividad como exigencia constitucional, Es lo malo de leer. Por eso los PowerPoint no tienen que leer tanto texto, chicos. Esto no, es sí, un consejo de banda. De que el Estado básicamente no podía meterse en algo que ya estaba consolidado, digamos, algo que ya estaba hecho. No podía hacer nada, básicamente. Y en el caso de Bernasconi fue más o menos lo mismo, pues ya esa deuda estaba pagada y no se podía, básicamente, otra vez hacer el juicio, pues ya estaba hecho. Y el tercer punto, que bueno, ya ahí mismo dice que es el error de la administración que hizo mal el cálculo del impuesto que se le tenía que cobrar por ese inmueble. Y, bueno, no podía perjudicarlo a Bernasconi porque el error fue básicamente eso. Y el cuarto, que ya es la seguridad jurídica y la confianza legítima, que bueno, la gente de por sí necesita la seguridad de saber de que si cumple con una obligación y si la está pagando, básicamente se queda ahí, o sea, no tenía por qué estar en otra cosa. Yo me acuerdo de ver. Pasamos, Filomena. Sí, la próxima. Bueno, esta firmeza vamos a hablar sobre el control de la constitucionalidad y documentos. Pero primero, bueno, vamos a repasar cómo es el sistema argentino de control de constitucionalidad. Tenemos que es un sistema difuso, eso quiere decir que los jueces de cualquier instancia pueden garantizar la inconstitucionalidad de una ley. En cambio, no sé, en los países europeos no, solamente un órgano específico jurídico son los que determinan la constitucionalidad. Judicial, porque solamente el Poder Judicial puede determinar esto, no el legislativo ni el ejecutivo. Y vía incidental, esto fue lo que más me costó entender. Ya me está costando decirlo, sino que se trata de que la constitucionalidad no es el eje principal del juicio, sino que es como una parte accesoria del juicio, pero que se termina determinando. Salvo por la última palabra, que lo termina determinando, venía perfecto, era la explicación. Bueno, la última no. Pero es eso, ¿eh? La vía sí. incidental es eso, es algo justamente un incidente que se produce y en vez de hacer un nuevo juicio, es algo que dentro del mismo proceso es un nuevo hecho dentro del mismo proceso. Claro, yo entendí, por ejemplo, vi ejemplos de la otra vía que sería la vía directa, que por ejemplo ya pedían directamente la nulidad de un contrato en un juicio por tal cosa.
O sea, para que se revise estrictamente la constitucionalidad en ese caso. En cambio, acá no, se está planteando en el juicio directamente que le están cobrando, le quieren cobrar por algo que ya habían pagado. Y bueno, y por último tenemos interpartes, que quiere decir que los efectos del juicio van a ser limitados para ese caso. No es que se va a controlar la constitucionalidad de una ley y se va a anular, digamos. Y bueno, después tenemos los argumentos que presentaron las partes en el juicio a favor del gobierno de la ciudad. Ahí dice que tiene la facultad de reliquear por error aún de la administración. Sí, que tiene razón, pueden reajustar liquidaciones por error, puede pasar a todos, pero no retroactivamente hacia el pasado, más siendo de que ya se efectuó el pago. También tenemos que el pago no fue liberatorio, bueno, también de lo mismo. O sea, dicen que ellos se refutaban diciendo de que al haberse calculado mal, no se había liberado de ese pago. Un argumento medio flojo. Y el argumento de igualdad dice que no privilegiar a quien pagó de menos. Pero bueno, si se equivocaron ellos en calcular, ahí yo creo que no aplica lo de igualdad. Y después, bueno, Bernasconi se defendió diciendo que el pago produjo un efecto liberatorio definitivo, que han pagado los tributos en tiempo y forma, que el error de la administración no puede trasladarse al contribuyente, que en teoría debería ser así, pero bueno, siempre van a querer hacer que el contribuyente pague, y que la igualdad para el particular frente al Estado y no al revés. Eso es exactamente lo que dice la Constitución. Todas las personas son iguales ante la ley, pero no el Estado ante un particular. Así que por eso fue que el fallo se le dio a favor de Bernasconi. No veo. No, igual. ¿Qué pasa con la vieja opción que uno cliqueando pasaba de... El 12 de noviembre de 1998, la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó la queja presentada por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, fallando a favor de Bernasconi. Y como conclusión de este caso, el Estado no puede volver a cobrar ni cambiar un impuesto que ya fue cobrado. Aunque la administración haya calculado mal el impuesto, no se le puede perjudicar al contribuyente. Tiene que haber una seguridad jurídica, ya que las personas que pagan sus obligaciones correctamente tienen que poder confiar en que en un futuro el Estado no va a cobrarle algo de más por una deuda que ya saldaron. Nada. Perdón. Nada, para los contadores fue un caso en el que No, está perfecto. si se paga un impuesto de buena fe, se genera un efecto cancelatorio definitivo. ¿Tengo que pasar otro más? ¿O qué está bien? No, esa es la No. Se genera un efecto cancelatorio definitivo y ya no se puede volver a cobrar eso. No. Sí, bueno, Bernasconi, que el pago de buena fe, sí, es lo que acabo de decir, que el de buena fe tiene un efecto cancelatorio definitivo, no se puede volver a cobrar lo que ya fue pagado. Aunque la administración lo haya calculado mal, ya no tiene nada que ver con el contribuyente porque él lo pagó en su buena fe y ya canceló su deuda. Hay una frase que dice, el que paga mal, paga dos veces. Sí. Es una frase que aplica al derecho y lamentablemente la persona que fue cobrada legalmente en cuanto al pago de una cuota, de un pago y demás, uno después va y depende de la extremadamente buena fe del otro de que le quiera devolver o hacer lo demás, pero eso ya es buena fe. Legalmente, el que paga bien, el que paga mal, paga dos veces. Sí.
A no ser que haya hecho dolo o actuado de... Exactamente, bueno, en ese caso ya es otra cosa y ya estaría más cerca de la estafa, Sí. ¿bien? Pero si yo de alguna manera fui y te dije, vos lo que tenés que pagar a mí es esto, te imprimí el resumen de cuentas, vos fuiste, lo pagaste, le pago así. Cuando venís y me decís, che, ya está, estoy liberado de la cuenta. Ah, no, en realidad faltó. Ya está. No, O sea, la curaste mal, sos un gil. Bueno, pasar y... Muchas gracias. No, Profesor, que usted necesitaba reflejar esto de la retroactividad, así que por eso venimos a exponer, ¿no? Porque es un trabajo práctico. Ah, y lo del control de constitucionalidad también. Una clase que fue bueno reflejarla sí, obvio. para los que vienen en el final. Medio robótico el salió medio con dolor de ciático. Bueno, muy bien, espectacular, espectacular. Bueno. Vamos a ir cerrando todo esto. Bien. Bueno, en la medida que pude, fui, no es para que lo revisen ahora ni nada por el estilo, fui poniendo las notas y demás. Obviamente que algunas me quedan, ¿sí? Lo haré, prontamente lo haré, pero quería que principalmente no olvidarme algunos rostros. Sí. Llévese sus papeles. Así que, bien. Bueno, aprovecho entonces para saludar y despedir a los que están de manera virtual, algunos que llegaron hace poquito, así que zafaron, y al resto ahora tomaré lista aquí de manera presencial. Así que nos vemos con los que tienen que rendir final, nos veremos el próximo miércoles en Cava. Para los que no tienen que rendir final, esto es un hasta luego, una despedida o un tal vez jamás te volveré a ver. Y bueno, nada. Y nos estaremos viendo, estaremos cruzando. ¿Bien? Chao, profe, muchas gracias. Por favor, a ustedes. Chao, profe. Sí, Luz. Se arrepintió. Chao, Luz. Sí, espera que cierro esto porque si no...